¿Sabías que el diseño icónico de Mario se debió a simples limitaciones técnicas? En los 80 los sprites tenían pocos píxeles, así que dibujarle pelo era un desastre. La solución de Miyamoto fue sencilla, ponerle una gorra. Así evitaba pelearse con cada hebra de cabello en movimiento, y el bigote tampoco fue por estilo. Con un simple bigote se ahorraba tener que dibujar boca, le daba volumen a la cara con pocos píxeles y le daba personalidad. Además, así, solo con nariz, ojos y bigote, parecía humano y reconocible. Todo esto mientras las nubes y los arbustos eran el mismo sprite pero con distinto color. Y el peto vino por lo mismo. Hacía que los brazos se diferenciara del cuerpo en movimiento y resaltaban mejor. Así nació el fontanero más famoso del mundo, una gorra, un bigote y un peto, que surgieron de limitaciones técnicas y terminaron definiendo a un héroe legendario. ¿Sabías que en el primer Final Fantasy puedes encontrar la tumba de Link? Sí, Link, el héroe de The Legend of Zelda. No es una teoría ni un bug raro, está ahí, dentro del juego original. Si vas al cementerio de la ciudad de los elfos verás 3 lápidas, y en una de ellas pone "Aquí yace Link". Así, sin más, sin explicación ni contexto. Solo su nombre en una tumba, en mitad de otro juego. Es uno de los guiños más antiguos entre franquicias de Nintendo y Square. En la versión japonesa original eso estaba desde 1987. Y lo mejor es que se ha mantenido en varias reediciones como la de Game Boy Advance, la de PSP o el Pixel Remaster. Pero en la versión americana de NES la cambiaron. Ahí pusieron Erdrick, que es un personaje de Dragon Quest, porque en esa época Zelda no era tan conocido en Occidente, así que adaptaron el chiste según el público. Aún así, la versión japonesa seguía enterrando a Link dentro de Final Fantasy, un detalle mínimo que conecta 2 sagas legendarias y que mucha gente ni siquiera notó. Así que sí, mientras tú salvabas el mundo en Final Fantasy, podías pasar por al lado de la tumba de Link sin darte cuenta. ¿Te acuerdas de las cajas de la Play 2? No eran solo negras, también las había rojas, plateadas, doradas, blancas, naranjas y hasta transparentes. Cada color tenía su significado. Las negras eran las normales. Las plateadas, ediciones Platinum, o sea, juegos que vendieron más de 400.000 copias. Las doradas, más de 1.000.000. Las rojas eran de los Greatest Hits en Estados Unidos. Las blancas solían ser para juegos infantiles o ediciones especiales. Las naranjas eran de la gama iToy y las transparentes, pues puro postureo, normalmente usadas en relanzamientos o para los juegos de Metal Gear Solid. Un arco iris de nostalgia. ¿Recuerdas este mítico sonido? El sonido de inicio de PS1 es uno de los más recordados, pero también uno de los más importantes para que PlayStation se convirtiera en la gigantesca empresa que es ahora. Lo creó Takafumi Fujisawa en 1994 y lo diseñó como si fuera la intro de una peli. Quería que empezara suave, sin asustarte y luego te hiciera sentir que algo grande estaba por pasar. Cuerdas, campanitas, un toque mágico, incluso pensó en meter una voz que susurrara PlayStation. Pero daba mal rollo y la descartaron. En solo 2 días creó uno de los sonidos más míticos de nuestra infancia, porque antes de jugar la consola ya te hacía soñar y te preparaba para algo muy, muy especial. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Link siempre va vestido de verde? No fue una decisión estética ni por tradición, fue idea de Takashi Tezuka, uno de los creadores de la saga, y todo se debió a una limitación técnica. En la NES apenas se podían usar unos pocos colores. El verde no solo funcionaba bien visualmente, también ayudaba a transmitir esa imagen de héroe del bosque, tipo elfo o incluso Peter Pan, uno de los personajes en los que se inspiraba el protagonista. Años después, el propio Tezuka confesó que fue una mezcla entre necesidad y referencia cultural, y así, por pura practicidad, nació uno de los trajes más icónicos de la historia de los videojuegos. ¿Por qué Adriano estaba tan roto en el PS6? El jugador brasileño del Inter de Milán era la peor pesadilla del juego. Con el mítico tiro al 99, el emperador era imposible pararlo. Y claro, todos pensábamos que era cosa del juego. Pues no, resulta que la culpa la tiene uno de los productores de PES, Shingo Takatsuka, que a pesar de ser nipón, era un fan acérrimo del Inter de Milán. Y es por ello que decidió meter mano a las estadísticas del equipo y potenciarlo de forma descarada. No solo infló las estadísticas de Adriano, también las de Zanetti, Cambiaso, Córdoba, todo el equipo. Y es por eso que el Inter se convirtió en el equipo más roto de toda una generación de jugadores de PES que seguro siguen con traumas por culpa del club italiano. ¿Sabías que Donald Trump estuvo a punto de aparecer en Tekken 7 como personaje jugable? No es ninguna coña.
la idea salió en un momento totalmente aleatorio. Katsuhiro Harada, creador del juego, estaba en San Francisco subido en un Uber con otro productor, justo la noche en que Trump ganó las elecciones, allá por el 2016. Es aquí cuando, entre bromas, se le ocurrió una idea completamente loca. ¿Y si metemos a Trump en el Tekken? Y aunque empezó como una tontería, durante unos minutos se lo llegaron a plantear de verdad. Pero entonces pasó algo que cambió el rollo por completo. El conductor del Uber, que no parecía ser partidario de Trump, se giró y le soltó a Harada, que le den a Trump, mientras pisaba el acelerador y ponía el coche a 200 km por hora, y ahí se acabó la broma. Nunca llegó a salir, pero por unos instantes Trump estuvo peligrosamente cerca de ser parte del roster de Tekken. Metal Gear Solid 2 creó una de las mayores mentiras de la historia de los videojuegos. Era la secuela de uno de los juegos más importantes de la primera PlayStation. Una historia de espías, sigilo y teorías locas que había dejado el listón altísimo. En los trailers todo giraba en torno a Solid Snake, el protagonista que todos conocimos en la primera entrega. Y cuando empezabas el juego, efectivamente, controlabas a Snake infiltrándose en un barco, pero eso solo era la introducción. Después de esa parte el juego cambia por completo, y te pone a los mandos de alguien llamado Raiden, un personaje nuevo, joven, rubio que nadie conocía, y no hubo más rastro de Snake el resto del juego. La mayoría no lo vio venir, y como era de esperar, mucha gente se sintió engañada. Sin embargo, Kojima hizo esto a propósito. Quería que el jugador viviera la misma confusión que los personajes del juego, que te cuestionaras lo que ves, lo que sabes y lo que te cuentan. Un movimiento arriesgado, pero que terminó convirtiéndose en una jugada maestra de narrativa interactiva, y que nos dejó con uno de los mejores juegos de la historia. ¿Sabías que Henry Cavill casi pierde el papel de Superman por culpa de World of Warcraft? No es ninguna broma, el mismísimo Zack Snyder lo llamó para decirle que lo quería como el Hombre de Acero. Y Cavill no respondió. ¿Por qué? Pues porque se encontraba en mitad de una raid. Cavill estaba tan concentrado en pasarse la mazmorra que ignoró la llamada más importante de su carrera. Cuando por fin vio el teléfono se dio cuenta de lo que había pasado y llamó de vuelta corriendo. Por suerte, Zack aún estaba disponible y le dio el papel. Años después, Cavill lo cuenta riéndose y diciendo que tenía las prioridades claras. Primero el WoW, luego todo lo demás. Y oye, al final le salió bien, pero por poco nos quedamos sin el emblemático Superman que todos conocemos. ¿Por qué Super Mario es fontanero? El legendario personaje de Nintendo siempre se ha considerado como el fontanero más famoso del reino champiñón, pero originalmente no lo era. En Donkey Kong, su primer juego, el personaje se llamaba Jumpman y era carpintero, porque la acción transcurría en una obra en construcción. Pero cuando Nintendo desarrolló Super Mario Bros., el escenario cambió por completo, un mundo subterráneo lleno de tuberías. Fue entonces cuando Miyamoto y sus compañeros decidieron cambiar su profesión a fontanero, simplemente porque tenía más sentido en ese nuevo entorno. La decisión fue puramente funcional. No buscaban representar una profesión concreta, solo que encajase con lo que veías en pantalla. Y como la saga Super Mario Bros. Ocurre mayormente en este entorno, acabó siendo el más conocido. Y así, por un simple ajuste al contexto, nos pensamos que Mario es un fontanero, cuando realmente es la herramienta multiusos favorita de Nintendo.